vamos a hablar de, digamos, principio, el ABC de cómo enfrentar la vida cristiana. Cuáles son la manera de encarar la vida nueva que tenemos en Dios para, bueno, porque el Señor quiere que le amemos, que seamos obedientes, que seamos santos, y bueno, hay principios en la palabra para esto. Así es. Yo creo que aquel que se ha convertido, que ha entregado su vida a Cristo, que sabe que es un hijo de Dios, tiene ese anhelo por obedecer a Dios, porque sabe que Él es el bien, que todo lo que Él dice es lo mejor para nosotros. Pero nos encontramos con esa oposición que da como resultado toda una serie de fallas, de no alcanzar la meta, de no estar viviendo plenamente la vida que Cristo ofrece. Entonces nace como una frustración, como decir, primero empezás a dudar, ¿seré realmente cristiano yo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué peco, fallo permanentemente y siento como que hay una barrera entre el Señor y yo? Entonces todo esto que también estaba en mí me llevó a una búsqueda, a empezar a preguntarle a Dios, porque yo había leído en la palabra donde dice: el que busca encuentra, el que pregunta se le responde. Entonces digo: Señor, ¿cómo es esto? Todo lo que vos hacés, lo hacés bien. Y nos amás profundamente, no tiene que ser tan complicado. Tus revelaciones son sencillas para que puedan ser obedecidas, para que puedan ser seguidas. No puede ser tan difícil. Debemos reconocer que todos los hijos de Dios tenemos un conflicto interior de lo que la Biblia dice que Dios espera de nosotros y tal vez de los pocos resultados que tenemos. Ser libres de pecado, problemas de carácter, de relación. Entonces somos más que vencedores, dice Pablo, y de repente parece que somos más que perdedores. ¿Cómo nos cuesta la vida cristiana? Entonces hay principios, yo no digo que hay recetas mágicas, pero hay principios básicos en las Escrituras del cómo encarar la vida cristiana, el ABC, los principios básicos de funcionamiento, como diría, de un motor, los principios básicos para poder tener esta vida victoriosa y abundante que dice la Biblia. Sí, y lo que uno primero tiende es al esfuerzo humano, al esfuerzo propio. Yo me acuerdo que dije, bueno, basta, hoy voy a estar alerta. Desde que me levanto voy a estar alerta, desde que me despierto a la mañana voy a estar alerta, voy a esforzarme por obedecer, por aplicar todo lo que la Biblia dice. Y me acuerdo que me levanté con unas ganas ese día, había orado la noche anterior, había buscado el rostro de Dios y dije, bueno, hoy lo voy a hacer, hoy voy a estar alerta. Me levanté, desayuné, me tomé el colectivo y a medida que se iba desarrollando el día, que interactuaba con otras personas, que me pasaban cosas, por más que estuviera alerta, fallé todo el día. Cuando llegó la noche hice un repaso, dije, por más esfuerzo que le puse, me ganó la bronca, me disfracé la verdad para no tener problemas, no pude tener el día perfecto y me sentí muy frustrada por eso. Y me vino toda esa sensación de frustración, de que bueno, esto no es para mí, no me habré convertido, de veras, todas esas cosas que el enemigo pone para frenarnos. Pero después retomé y dije, no, Señor, seguí en la búsqueda. Yo lo que siempre digo, cuando hay un corazón sincero que busca, Dios nunca te deja sin respuesta.
el que busca encuentra, al que pregunta se le responde, porque lo que está en el corazón de Dios es tener comunión con nosotros. Hay una película muy hermosa que vimos hace poco, que se llama El corazón del hombre, en donde el padre fabrica un instrumento, un violín, y se lo ofrece siempre a su hijo. Aun cuando este hijo falla, cuando este hijo peca, y me pareció una idea tan hermosa, ¿no? Cuando la intención de Dios, por eso nos creó, nos dio libre albedrío, es que hagamos música juntos, su música. ¿Cuál es su música? Su carácter glorioso, eterno, santo, limpio, y Él siempre nos está haciendo ofrecer música juntos. Por eso, buscando en la palabra, hubo dos porciones en específico de la Biblia, que también estos mismos principios, como vos decís, se repiten en toda la Biblia. Me llamó la atención Juan 1, 12, 13, cuando habla de que hemos sido engendrados, no por voluntad de hombre, de varón, dice, y en otra versión dice, no por emociones humanas. Además de haber nacido físicamente, porque mi papá y mi mamá quisieron, o porque tuvieron relaciones sexuales, habla de que Dios también me engendró porque Él quiso, y me engendró un ser espiritual. ¿Cuándo pasó esto? Cuando me convertí. Entonces yo digo, si soy una nueva criatura, ¿cómo soy? ¿Qué herramienta Dios puso en mí? ¿Cómo es esta nueva criatura? Y en esa búsqueda y de saber cómo funciona esta nueva criatura, digo, Dios también me debe haber dado herramientas como nueva criatura. Y ahí fue que también en Romanos 6 he descubierto unas verdades preciosas y muy funcionales. Bien, ahora vamos a hablar de Romanos 6, que están, digamos, más claramente los principios de funcionamiento para el Hijo de Dios. Tenemos que hablar de identidad. Los cristianos generalmente empezamos al revés. Queremos hacer, con buena intención, hacer cosas buenas, como dice la Biblia, ser santos, enojarnos y no pecar, perdonar, y como que queremos hacer para llegar a ser, cuando en la Biblia dice que tenemos que hacer porque ya somos. Que es esta la diferencia básica, y acá estriba, creo que nuestro fracaso. Es como si vivimos por las obras, por méritos. No, ya cuando sos hijo de Dios, ya sos salvo, sos santo. Dios te da una categoría máxima que un ser humano puede tener, que es ser hecho hijo de Dios. Más que eso no puede haber. Somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Pero generalmente uno hace como para ganarse el favor de Dios. Cuando ya lo tenemos, ya estamos en la gracia, ya somos santos. Ya somos santos. Entonces vivimos en una carga de, bueno, hoy no hice esto malo, entonces Dios me ama más, decimos. Hoy no tuve este mal pensamiento, entonces seguro que ahora el Señor me bendice. Cuando Dios te bendice por lo que vos sos, porque sos su hijo, sin interesar tu conducta. Bien, sí, así es. Ahora, todo esto, ¿cómo puede ser una realidad en mí? En Romanos 6, Pablo viene hablando de la gracia, esto de la gracia, y que todo nuestro pecado fue perdonado, y que somos salvos por gracia, y que vivimos por gracia. Y entonces se ve que alguien lo cuestionó, algunos lo han cuestionado y le han dicho, ¿qué? Entonces pecaremos para que la gracia abunde. Total, puedo pecar, total, después la gracia me cubre. Y él lanza esta exclamación: no, esto no es así. Y él empieza a dar unos grupos de 3 grupos de versículos, 3 y 3, en donde en cada uno de ellos comienza con
el verbo en presente continuo sabiendo. Este saber es un saber experimental, es un saber profundo, es un saber no como un saber teórico, sino un saber que cuando uno mira a Dios, Dios lo impone dentro nuestro, lo internaliza, y eso tiene que ver con la identidad que vos decías. El primer sabiendo es que hemos sido crucificados con Cristo. Otra palabra que aparece en cada grupo de estos 3 versículos es el conjuntamente. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, lo que pasó hace 2000 años me pasó a mí cuando yo acepté que soy un pecador y que Cristo murió por mí. El otro grupo de versículos que nos comienza con el sabiendo es que dice: ¿o no sabéis que hemos sido sepultados juntamente con Él cuando nos bautizamos? Cuando nos bautizamos, ahí se comprobó que estamos muertos. Cuando una persona se comprueba que está muerto, el siguiente paso es enterrarlo. Entonces, tenemos que saber que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que hemos muerto a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido, eso que nos hacía pecar, y que tan cierto es eso que hemos sido sepultados en el bautismo. Y el tercer grupo de versículos, que también empieza con el saber, tenemos que saber que no nos quedamos ahí, sino que hemos sido resucitados a una vida nueva. Somos una nueva criatura engendrada según Dios, como dice Juan. Entonces, cuando sabemos esto, cuando buscamos esa revelación de Dios, Señor, revelame esto es así, si no lo tengo muy en claro, si no lo tengo internalizado de esta manera, debemos ir a Dios y decir: Señor, esto, revelámelo aún más profundamente. Y proclamarlo, aunque parezca que es una tontería o que somos hipócritas, no, eso lo dice el enemigo. Yo tengo que proclamarlo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. El primer paso es saber, buscar el saber y proclamarlo, aunque no haya sentimientos. Bueno, entonces, el primer principio sería el saber. Ahora, es para hablar mucho el saber, porque sabiendo esto, a veces uno lo lee en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído Romanos 6 y todas de las grandes verdades de la Biblia, pero no la vivimos? Es un saber con mayúsculas, es un saber que viene por revelación. Y la revelación viene por cuando uno la busca. Cuando uno busca, Dios te revela, porque el solo hecho de conocer intelectualmente la Biblia no te sirve. No. Es importante, pero no te hace experimentar. Hay que experimentar. Sí. La revelación, no revelación es nueva, la Biblia está determinada. Cuando Dios te da revelación de lo que ya sos en Cristo, entonces ahí experimentás y podés ser vencedor. Por ejemplo, en este tema está toda la Biblia. Muy pocas veces se habla de la revelación en la Biblia. En Efesios capítulo 1, Pablo empieza a decir que fuimos amados, deseados, aceptos, redimidos, bueno, todas grandes verdades que son menos 14. Y cuando termina de dar las 14 verdades, en Efesios 1 dice: por esto lloro, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque aún lo que Pablo acaba de escribir a los de Efesios, y de manera inspirada, no servía si Pablo no oraba o si no buscaban la revelación de lo que le acababa de decir. Porque tenemos el problema que tenemos mucho conocimiento intelectual de la Biblia y se vive muy poco. Entonces, esas terribles verdades, si uno no las ve, no las experimenta. Ese es el problema. Que cuando Pablo dice ahí en Romanos 6 3 veces sabiendo esto, pero es un saber, repito, con mayúscula, es como si se prende una luz y de repente te ves muerto a la vieja vida, te ves resucitado con Cristo y tener una nueva vida. Bueno, esto no viene por miles de años de estudio, aunque es lindo y todos estudiamos la Biblia y escuchar el mejor teólogo, sino que es un saber que viene por revelación. La revelación sería, como dice Pablo, primero dice sabiendo, el primer paso para poder experimentar
lo que ya somos en Cristo. Entonces actuamos, una cosa es actuar sabiendo quién sos, porque ya lo sos, y otra es actuar sin saberlo, sin verlo espiritualmente. Entonces es cuando fallamos. Una vez que hemos buscado esta revelación y que aparte el verbo saber está sabiendo, continuamente tenemos que apelar y proclamar a este saber. El segundo paso es considerarse. Podemos saberlo, pero frente a la circunstancia, a la situación, no nos consideramos así. Si yo soy chino y me vengo a vivir a la Argentina, pero sigo vistiéndome como chino, usando la moneda china, hablando el lenguaje chino, comiendo la comida china, nunca me voy a considerar argentino si me nacionalicé argentino. Entonces hay que considerarse así, tener esta identidad, aferrarse a esa identidad, proclamarla y considerarse. Ahora, ¿cómo me considero? Me considero en la práctica, que esto es lo que yo le preguntaba al Señor, y Romanos 6 lo dice, presentando los miembros. Y yo dije, ¿qué es esto de los miembros? ¿Qué son los miembros? Porque dice, presenten los miembros como vivos de entre los muertos. No presenten más los miembros al pecado de manera que el pecado reine. Yo digo, ¿qué son los miembros? Los miembros son los miembros físicos. ¿Con qué pecamos? Con nuestros pensamientos, cuando pensamos lo que Satanás nos dice, lo que el mundo nos dice, que son mentiras, no son las verdades de Dios. Cuando dejamos que nuestras emociones se vayan atrás de la amargura, de la vergüenza, del odio, del resentimiento, con nuestras manos, cuando hacemos lo que no corresponde, cuando nuestras manos se levantan para golpear, con nuestra boca, cuando insultamos, cuando engañamos, con nuestros pies. Entonces, el tercer paso tan necesario es presentar los miembros. Y esto tiene mucho que ver con la voluntad. Bien, vamos a hacer otros videos de este tema que creemos que es muy interesante. Entonces tenemos, basados en Romanos 6, primero el saber por revelación, que cuando Dios me muestre lo que soy en Cristo, que soy una criatura salvada, santa, poderosa, porque soy hijo de Dios. El segundo es considerarse, que es creer lo que Dios me reveló. Es decir, cuando yo salgo a la calle creciendo que soy un hijo de Dios, pero alguien me insulta, tengo un problema en el trabajo, me tratan mal, y ya dejo de creer esa revelación. Entonces, primero creo lo que sé, me considero y presento los miembros. Bueno, de esto vamos a seguir hablando en otro video. Vamos a hablar de qué creo que es la ABC de la vida cristiana para poder realmente vivir lo que la Biblia dice, y vamos a hablar también de la doble sustitución de Jesús. Bien, esperemos el otro video.